Los enfrentamientos bélicos en el mundo bipolar y los movimientos de liberación nacional. El tema es la guerra de Afganistán. Mi nombre, Alexia Fernanda Tristán Delgado, Grupo 21. Los enfrentamientos bélicos en el mundo bipolar y los movimientos de liberación nacional. Guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán de la época 1978-1992 fue la primera fase del extenso conflicto de la guerra civil afgana. Transcurrió entre abril de 1978 y abril de 1992, tiempo en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas entre diciembre de 1979 y febrero de 1989 por el ejército soviético contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros afganos islámicos, apoyados por numerosos países extranjeros, destacando a Estados Unidos, quien les proporcionó ingentes cantidades de armas y dinero. Está considerada como parte de la Guerra Fría. El lugar de este acontecimiento fue en Afganistán, como se muestra en el mapa siguiente. El conflicto comenzó en 1978, cuando tuvo lugar la Revolución de Saur, que hizo de Afganistán un estado socialista gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA. Un año después, el Consejo Revolucionario solicitó la intervención militar de la Unión Soviética. Fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos inició la Operación Ciclón, en el contexto de la Guerra Fría, suministrando armas y una amplia financiación a los rebeldes islámicos muyahidines. Las fuerzas soviéticas depusieron y asesinaron de manera inmediata al dictador Hafizullah Amin. Previamente había mandado asesinar de manera arbitraria al anterior presidente y líder de la revolución, Muhammad Taraki. La intervención produjo un resurgimiento de los guerrilleros muyahidines, que aún estando divididos en varias facciones, se embarcaron en una larga campaña contra las fuerzas soviético-afganas, respaldados por los suministros y el apoyo logístico y financiero de naciones como Estados Unidos, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, China, Israel y el Reino Unido. Después de más de 9 años de guerra, los soviéticos se retiraron en 1992, cuando la disolución de la Unión Soviética provocó el colapso económico del país y los fundamentalistas pudieron establecer el Estado Islámico. La guerra ha sido reiteradas veces calificada por la prensa norteamericana como el Vietnam de la Unión Soviética. La población de Afganistán cayó de 13.041 millones en 1979 a 11.061 millones en 1988, como consecuencia de la violencia de la guerra y la crisis de refugiados. Una de las principales causas del inicio de la guerra de Afganistán fueron por la expulsión del rey Zaher Shah en 1973. La fuerte expulsión comunista en 1978 se había tomado el poder. Consecuencias de la guerra de Afganistán. Los ataques terroristas generaron un impacto negativo en las actividades bursátiles de los Estados Unidos, desestabilizando la mayor parte de su economía. El desempleo en Estados Unidos se agudizó, se perdieron 248.332 empleos en el mes de septiembre y en octubre se rompió récord histórico. El dólar alcanzó sus niveles más altos frente al euro. Afectó en consecuencia a muchas obras. En conclusión, la guerra de Afganistán fue una intervención soviética en apoyo al gobierno comunista afgano tras la muerte del presidente Nur Muhammad Taqi, que como consecuencia trajo muchas muertes
ataques terroristas y desempleo, entre otros.